Imagina que tienes el destino de millones de vidas encerrado en un maletín de cuero negro. Imagina que para detener la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad solo tienes 10 minutos y que el reloj ya ha empezado a correr. Ese siseo es ácido. Acaba de ser liberado de una ampolla de cristal. Ahora mismo ese ácido está corroyendo un fino alambre de retención. Cuando ese alambre se rompa, un resorte saltará. Un percutor golpeará el detonador y 2 kilos de explosivo plástico británico arrasarán con todo lo que haya en la sala. Ya no hay marcha atrás. El maletín está armado. Es jueves 20 de julio de 1944. El sol cae a plomo sobre los densos bosques de Prusia Oriental, en la actual Polonia. El calor es asfixiante, pegajoso. Estamos en la guarida del lobo, el cuartel general ultrasecreto de Adolf Hitler, un complejo laberíntico oculto bajo redes de camuflaje, rodeado de campos de minas y kilómetros de alambre de espino. Caminando hacia el barracón de mando hay un hombre de 36 años. Va embutido en un caluroso uniforme de oficial. Es alto, de porte aristocrático. Lleva un parche negro sobre el ojo izquierdo, la manga derecha vacía y solo 3 dedos intactos en su mano izquierda. Es el coronel Klaus von Stauffenberg. Son las 12:42 del mediodía. Stauffenberg avanza hacia la enorme mesa de roble, se inclina y deja el maletín en el suelo, a menos de 2 metros del hombre que está incendiando el mundo. El sudor frío que resbala por su espalda no es por los más de 30 grados que azotan el bosque, es porque sabe que hoy, de este lugar, no saldrá siendo el mismo hombre. O se convierte en el salvador de Alemania, o en un traidor muerto. Hoy cruzamos los blindajes de las SS y nos sentamos en la misma mesa que el dictador para vivir, segundo a segundo, el complot interno más espectacular de la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos de un plan maestro que utilizó el propio sistema nazi para intentar destruirlo desde dentro. Hablaremos de explosivos escondidos, de la increíble mala suerte, del calor asfixiante que cambió el destino y de los héroes y villanos que protagonizaron el día en que Hitler creyó ser inmortal. Preparad los auriculares. Arranca la Operación Valquiria. Bienvenidos a Fuera de Plano edición especial con Raúl Núñez. Prepararos para un viaje más emocionante, inmersivo y vibrante por las mejores historias con historia. ¿Estáis listos? ¡Comenzamos! Para entender por qué parte de esa misma élite militar que había llevado a Hitler al poder en la década de 1930 decidió de repente conspirar para volarle la cabeza, tenemos que observar el tablero de juego europeo a mediados de ese 1944. El sueño del Reich de los 1000 años se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. Alemania estaba siendo aplastada en una tenaza mortal. Miremos el mapa. Por el oeste, el 6 de junio de 1944, los aliados acaban de romper las defensas costeras con el desembarco de Normandía. Las tropas estadounidenses y británicas avanzan inexorablemente hacia París. Por el sur, los aliados ya están subiendo por Italia, y por el este se asoma la verdadera pesadilla. La Unión Soviética ha desatado la operación Bagration, una ofensiva titánica que está aniquilando al grupo de ejércitos centroalemán. El ejército rojo avanza como una pisonadora sedienta de venganza hacia las fronteras del Reich. Mientras tanto, en casa, el cielo ya no pertenece a la Luftwaffe. Día y noche, flotas de cientos de bombarderos aliados reducen a escombros y cenizas ciudades enteras, como Hamburgo o Berlín. Las bajas civiles se cuentan por cientos de miles. Alemania está perdiendo la guerra, y todo oficial con acceso a un mapa táctico lo sabe. Pero Hitler, sumido en delirios de grandeza y rodeado de aduladores, se niega a la más mínima rendición táctica. Exige luchar hasta el último soldado, arrastrando a la nación a un suicidio colectivo.
Pero había un obstáculo gigantesco para cualquier oficial alemán que quisiera detener esta locura. Un obstáculo psicológico y casi sagrado: el Führerhate. Desde 1934, todos los soldados del ejército alemán no juraban lealtad a la Constitución, ni siquiera a Alemania. Juraban lealtad personal e incondicional a Adolf Hitler. Para los oficiales prusianos, hombres criados en el honor y la tradición militar más estricta, romper un juramento era impensable. Era el deshonor supremo, una traición. ¿Qué tuvo que pasar para que rompieran entonces ese juramento? No fue solo la inminente derrota militar, no. Fueron los crímenes. Muchos de estos oficiales habían estado en el frente oriental y habían visto con sus propios ojos las masacres perpetradas por los escuadrones de la muerte de las SS. Habían visto fosas comunes, el exterminio de judíos, gitanos y civiles eslavos. Comprendieron que estaban sirviendo a un régimen criminal. La resistencia alemana no era un bloque homogéneo. No penséis en ellos como fervorosos demócratas modernos o héroes sacados de un cómic. Ya os hemos dicho muchas veces que no. Eran en su mayoría conservadores aristócratas, nostálgicos del imperio alemán, élites militares e intelectuales agrupados en facciones como el Círculo de Creusot. Querían salvar a Alemania de la aniquilación total y negociar una paz digna con los aliados occidentales, para poder concentrarse en detener a los soviéticos en el este. Pero para hacer eso, había que cortar la cabeza de la serpiente. Necesitaban hombres dispuestos a mancharse las manos. Y aquí entran en juego nuestros protagonistas. Vamos con el primero, el general de división Henning von Treschow, la conciencia moral. Era el auténtico motor intelectual de aquel complot militar. Destinado en el grupo de ejércitos centro en el frente oriental, Treschow intentó organizar varios atentados contra Hitler desde 1943. Él fue quien comprendió que el asesinato debía llevarse a cabo no solo para salvar el país, sino por la dignidad histórica de Alemania. Dejó para la posteridad una frase que hiela la sangre por su crudeza y su lucidez. El atentado debe producirse a cualquier precio. Porque ya no se trata del propósito práctico, sino de demostrar al mundo y a la historia que el movimiento de resistencia alemán se atrevió a dar el paso. Vamos con dos protagonistas juntos. Lo podríamos llamar el gobierno en la sombra, ahora entenderéis por qué. El general Ludwig Beck y Karl Goerdeler. Para que el golpe no fuera solo un baño de sangre sin sentido, se necesitaba una alternativa política preparada para tomar el poder al segundo siguiente de la muerte de Hitler. Ludwig Beck, que era un antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército, que había dimitido en 1938, asqueado por la política exterior agresiva de Hitler. Era un hombre profundamente respetado. Él estaba designado a ser el nuevo jefe de Estado, el hombre que pediría un armisticio por radio al mundo. A su lado estaría Karl Goerdeler, antiguo alcalde de Leipzig y férreo opositor conservador, el nuevo canciller. Cuarto protagonista, el general Friedrich Olbrich, el hacker de oficina. Toda conspiración necesita evidentemente un cerebro logístico en la retaguardia, y ese no era otro que Friedrich Olbrich. Trabajaba en la Oficina General del Ejército en Berlín, en el inmenso complejo militar del Wenderblock. Olbrich era un hombre tranquilo, burocrático, un genio de la organización. Él fue quien tuvo la visión de usar los propios planes del ejército de Hitler en su contra. Él estaba sentado sobre las palancas del poder administrativo en Berlín, esperando la señal. Y finalmente, el quinto hombre, el que hemos conocido al principio del especial, el coronel Klaus von Stauffenberg, el ejecutor. Era el hombre que llevaría la bomba. Klaus Philipp Maria Justinian Schenk Graf von Stauffenberg. No nació siendo un antifascista, eso sí, como joven conde bávaro y oficial de caballería, apoyó algunas políticas iniciales de Hitler, creyendo que devolverían el orgullo a una Alemania humillada, recordemos, tras la Primera Guerra Mundial y aquel fatídico Tratado de Versalles.
Participó en las invasiones de Polonia, Francia y la Unión Soviética, pero las atrocidades masivas en Rusia y el liderazgo lunático de Hitler lo fueron transformando. Se dio cuenta de que Hitler era el anticristo para su nación. En abril de 1943, el destino intervino con crueldad. Stauffenberg estaba destinado en Túnez, en el norte de África. Su vehículo fue ametrallado por cazabombarderos británicos de la RAF. Sobrevivió de milagro, pero el coste fue terrible. Los cirujanos tuvieron que amputarle la mano derecha, le quitaron los 2 dedos anulares y meñiques de la mano izquierda y perdió por completo el ojo izquierdo. Pasó meses en hospitales, negándose a recibir analgésicos para no perder la lucidez mental. Sus amigos decían que paradójicamente, tras perder el ojo y las manos, fue cuando Stauffenberg empezó a ver con claridad y a actuar. Su mutilación forjó en él una voluntad de hierro. Dijo a sus familiares: «Siento que debo hacer algo ahora para salvar a Alemania. Los oficiales del Estado Mayor debemos asumir nuestra responsabilidad». Y fue precisamente esta terrible mutilación lo que le dio su mayor ventaja. Tras recuperarse, fue ascendido a jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva. Stauffenberg tenía por fin las 3 cosas que ningún otro conspirador había conseguido reunir: un odio inquebrantable hacia Hitler, un puesto de alto mando en Berlín para dirigir el golpe de Estado y, lo más importante, reuniones presenciales cara a cara con el mismísimo Führer. ¿Quién, en su sano juicio, iba a cachear o sospechar de un aristócrata mutilado, un héroe de guerra al que le faltaba un ojo, la mano derecha y 2 dedos de la izquierda, cuando iba a rendir informes a su líder? El tablero estaba dispuesto, las piezas estaban en su lugar. El plan iba a ponerse en marcha. Es evidente que toda revolución necesita un ejército. Un asesino solitario con una pistola o una bomba puede acabar con el dictador, sí, pero ¿y después qué? Si Hitler moría repentinamente en 1944, el régimen no iba a colapsar por arte de magia. A su alrededor había un enjambre de lobos dispuestos a devorar el cadáver y ocupar el trono. Heinrich Himmler, el terrorífico líder de las SS, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, o Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda. Si ellos tomaban el poder, la guerra y el exterminio continuarían exactamente igual. Para dar un golpe de Estado y cambiar el gobierno, los conspiradores necesitaban tener tropas. Decenas de miles de soldados armados que ocuparan los ministerios en Berlín, cerraran las fronteras, tomaran las emisoras de radio y arrestaran a todos los altos mandos de las SS y de la Gestapo. El problema era evidente. En un estado totalitario, la Gestapo vigilaba cualquier movimiento de tropas no autorizado. Mover un solo batallón hacia Berlín sin permiso era firmar tu propia sentencia de muerte. ¿Cómo consigues un ejército invisible ante los ojos del régimen más paranoico de la historia? La respuesta no estaba en las armas, sino en el papel. Iban a perpetrar lo que hoy llamaríamos un gigantesco y letal hackeo burocrático. El general Friedrich Olbricht y Henning von Treschow pusieron sus ojos en una entidad militar llamada el Erstatter, algo así, el ejército de reserva. Mientras los mejores ejércitos de Alemania luchaban y morían en Rusia, Italia o Francia, dentro de Alemania quedaban millones de hombres de este ejército de reserva. Su función era entrenar a los nuevos reclutas, custodiar prisioneros y, sobre todo, mantener el orden interno. Y para esto último, el propio régimen nazi había creado un plan de emergencia secreto. Lo llamaron Operación Valquiria. El motivo original de Valquiria era el miedo. Dentro de Alemania había millones de trabajadores extranjeros y prisioneros de guerra que trabajaban como esclavos en las fábricas de munición. Hitler estaba aterrorizado con la idea de que estos esclavos se levantaran en armas. Si eso ocurría, la Operación Valquiria dictaba que el ejército de reserva debía tomar inmediatamente el control de las ciudades, asegurar las comunicaciones y aplastar la rebelión. Olbricht y Treschow se dieron cuenta de algo brillante. El plan ya existía. La maquinaria estaba engrasada. Solo tenían que cambiar el motivo de la alarma.
En el mayor de los secretos reescribieron, eso sí, las órdenes de la Operación Valquiria. En su versión modificada, la alarma no saltaría por una revuelta de trabajadores, saltaría porque las SS habían intentado un golpe de Estado y habían asesinado al Führer. Imaginad la audacia de este plan. Si el golpe triunfaba, miles de soldados alemanes saldrían a las calles convencidos de que estaban salvando al gobierno nazi de las garras de las traicioneras SS. Recibirían órdenes firmadas por los más altos mandos del ejército para arrestar a los líderes del partido nazi. Cuando la tropa rasa se diera cuenta de que en realidad estaban derrocando al Tercer Reich, ya sería demasiado tarde. El Estado habría caído. Era un caballo de Troya perfecto. Pero había un detalle que rozaba ya la comedia negra. Para que estas nuevas órdenes del ejército de reserva tuvieran validez legal inquebrantable, necesitaban la firma del mismísimo comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Necesitaban la firma de Adolf Hitler. Así que los conspiradores deslizaron las modificaciones del Plan Valquiria entre decenas de documentos rutinarios que Hitler debía firmar. Y Hitler, sin prestar demasiada atención a los densos anexos burocráticos, lo firmó. Hitler acababa de legalizar con su propia firma la maquinaria que iba a desmantelar su imperio. El plan sobre el papel era impecable. La secuencia iba a ser la siguiente. Paso 1. Stauffenberg viaja a la reunión militar y detona la bomba. Mata a Hitler. Paso 2. Stauffenberg huye de la guarida del Lobo antes de que cierren los controles y llama por teléfono a Berlín para dar la palabra clave, Valquiria. Paso 3. En el Wenderblock de Berlín, el general Olbrich activa los teletipos. Las órdenes modificadas vuelan por toda Alemania, Francia y los territorios ocupados. Y paso 4. El ejército de reserva toma las calles, desarma a las SS, neutraliza a la cúpula nazi y el nuevo gobierno toma el control de las emisoras para anunciar la paz a los aliados. Pero, a pesar de su brillantez, el plan tenía un defecto estructural catastrófico, un error que a la postre resultaría mortal. Klaus von Stauffenberg era el único conspirador con acceso regular a las reuniones secretas de Hitler. Por tanto, él tenía que ser el asesino. Eso no había forma de moverlo. Pero al mismo tiempo, Stauffenberg era el líder carismático, el motor implacable y el general de facto de aquel golpe de Berlín. Los generales de mayor rango, como Fromm o Ulbricht, a menudo dudaban o les faltaba el nervio para dar el paso definitivo sin que Stauffenberg los estuviera empujando. La misma persona debía encender la mecha a más de 500 kilómetros de distancia y luego liderar la revolución en la capital. Mientras Stauffenberg estuviera volando en su avión de regreso a Berlín durante 3 largas horas, el golpe estaría descabezado. 3 horas de silencio, de confusión, de generales aterrados mirándose los unos a los otros en despachos cerrados sin atreverse a mandar los teletipos. Sabían que era un fallo grave, sabían que dependían de una sincronización casi milagrosa, pero en julio de 1944 la Gestapo ya estaba estrechando el cerco. Había habido arrestos en círculos cercanos a la resistencia, por lo tanto era ahora o nunca. El 20 de julio Stauffenberg preparó su maletín. El hackeo definitivo comenzar. Volvemos al punto de partida de este especial, ese jueves 20 de julio de 1944. La guarida del Lobo, Prusia Oriental. Son las 12:15 del mediodía. El calor en el bosque es, recordemos, asfixiante, pegajoso, casi sólido. Klaus von Stauffenberg y su ayudante, el teniente Werner von Haeften, acaban de llegar al complejo tras un largo vuelo desde Berlín. En el maletín de cuero de Stauffenberg hay 2 bloques de explosivo plástico británico, cada uno de casi 1 kilo. Un regalo de los servicios secretos del enemigo, que ahora va a cambiar la historia de Alemania. El mariscal de campo, Wilhelm Keitel, les informa de que la conferencia de situación militar se ha adelantado media hora. Mussolini, el dictador italiano, está en camino en tren y Hitler quiere terminar la reunión antes de ir a recibirle.
Stauffenberg siente que el corazón le golpea el pecho. El tiempo se le acaba. Con la excusa del calor insoportable y de su discapacidad, pide permiso a Kittel para ir un momento a un cuarto de baño o un vestidor a cambiarse la camisa sudada. Kittel le cede la habitación de su ayudante. Están solos. Tienen apenas unos minutos. Abren el maletín. Aquí comienza la cadena de desastres. La increíble y maldita mala suerte que salvaría a Adolf Hitler. Para armar el explosivo, Stauffenberg tiene que usar unos alicates especiales. Tiene que apretar la cabeza al detonador, un lápiz del tiempo británico, para aplastar una pequeña ampolla de cristal que contiene ácido. Ese ácido empezará a corroer un alambre de acero. Dependiendo del grosor del alambre, tienen unos 10 minutos antes de que el percutor se libere y golpee el fulminante. Pero recordad, a Stauffenberg le falta la mano derecha, y en la izquierda solo le quedan 3 dedos: el pulgar, el índice y el dedo medio. Su ayudante Haften no puede ayudarle por protocolo o quizás simplemente por el pánico del momento. Es Stauffenberg quien, con un esfuerzo físico agónico, prensando el alicate entre sus 3 dedos y el muñón de su brazo derecho, logra hacer crujir el primer cristal. El primer bloque de explosivo está armado. Quedan 10 minutos. Stauffenberg coge el segundo detonador para armar el segundo bloque de explosivo, lo coloca entre los alicates y entonces llaman a la puerta. Ya preguntan por el coronel Stauffer y le dice: dese prisa, el mariscal Kittel y el Führer le están esperando. Es un sargento impaciente. Stauffenberg y Haften se quedan paralizados. El sargento los está mirando. No hay tiempo de armar el segundo paquete. Nervioso, sudando a mares, Stauffenberg mete el primer explosivo, el que ya está haciendo tic-tac, dentro de su maletín. Y aquí comete el primer error fatal. En lugar de meter el segundo bloque de explosivo no armado también en el maletín, Haften se lo guarda en su propia cartera para deshacerse de él más tarde. Si Stauffenberg simplemente hubiera arrojado ese segundo bloque inerte dentro de su propio maletín, la explosión del primero habría detonado el segundo por simpatía, duplicando la potencia de fuego. Con 2 kilos de plástico, nadie en esa sala hubiera podido sobrevivir. Nadie. Pero el maletín se cierra solo con la mitad de su carga letal. Son las 12:32. Stauffenberg entra en la sala de conferencias. Y aquí el clima juega su segunda gran carta a favor de Hitler. Como cuentan las crónicas, normalmente estas reuniones se celebraban en un búnker subterráneo, el búnker de la organización Todt, una mole de hormigón armado sin ventanas. Si la bomba hubiera explotado allí, la onda expansiva habría rebotado contra las paredes de hormigón, licuando los órganos internos de todos los presentes. Pero el calor, ese caluroso día de verano prusiano, asfixiante, agobiante, del que os estoy hablando todo el momento, cada vez que hemos hablado de ese principio de la Operación Valquiria, el día D, bueno, pues para aliviar el bochorno, Hitler había ordenado trasladar la reunión a un barracón de madera en la superficie y, crucialmente además, había ordenado abrir todas las ventanas de par en par. Hitler está de pie, encorvado sobre una inmensa y pesada mesa de roble macizo, mirando con lupa los mapas del frente oriental. Alrededor de la mesa hay 24 hombres, generales, almirantes y ayudantes. Stauffenberg se abre paso entre los uniformes, pide acercarse al Führer alegando que está un poco sordo. Se coloca casi al lado de Hitler. Lentamente baja el brazo izquierdo y coloca el maletín en el suelo, deslizándolo por debajo de la mesa, dejándolo apenas a 1 metro de las piernas del dictador. Está en la cara interna del grueso zócalo de madera que sostiene la mesa. Stauffenberg murmura algo a su vecino de al lado, algo así como que tiene que hacer una llamada urgente a Berlín y que volvía enseguida. Sale de la habitación, deja atrás su gorra y su cinturón para no levantar sospechas y sale del edificio. Faltan unos 4 minutos para la detonación. Dentro de la sala, el destino vuelve a intervenir. El coronel Heinz Brandt, un oficial que está al lado de Hitler, se inclina para ver mejor un punto en el mapa de Rusia. Al moverse, su pie tropieza con el maletín de Stauffenberg. Le estorba. Así que Brandt se agacha, coge el pesado maletín de cuero y lo aparta, poniéndolo al otro lado
de la gruesa y sólida pata de roble macizo de la mesa. Brandt acaba de condenar su propia vida y, sin saberlo, acaba de ponerle una armadura de madera impenetrable a Adolf Hitler. Son las 12:40. Stauffenberg está fuera, fumando un cigarrillo nerviosamente junto a Heften, esperando el coche del general Erich Feldwebel, su contacto de transmisiones en la guarida del Lobo. Feldwebel tiene la orden de cortar las comunicaciones telefónicas del complejo en el momento en el que suene la bomba. 12:41. Stauffenberg mira su reloj. 12:42. A 100 metros de distancia, Stauffenberg ve cómo el barracón salta por los aires. Una columna inmensa de humo negro, fuego y astillas amarillas se eleva sobre los árboles. Cuerpos humanos salen despedidos por las ventanas reventadas. Para un veterano de combate como él, no hay ninguna duda. Es imposible que alguien haya sobrevivido a ese infierno en la tierra. Adolf Hitler está muerto. Stauffenberg y Heften saltan al coche. Tienen que salir de la guarida del Lobo y llegar al aeródromo antes de que las alarmas sellen el perímetro. Llegan al control número 1. El sargento de guardia está confuso por la explosión. Stauffenberg se baja, exhibe su rango, se muestra furioso, grita y logra que le levanten la barrera. Avanzan a toda velocidad por el bosque, arrojando por la ventana el paquete del segundo explosivo al que no le habían puesto detonador. Llegan al control número 2, la salida exterior. Aquí, el suboficial de las SS se niega a abrir. Hay orden de cierre total. Stauffenberg exige usar el teléfono de la caseta de guardia y llama a un superior dentro del campamento que todavía no sabe qué ha pasado, logrando engañarlo para que autorice su salida. A las 13:15, el avión Henkel 111 de Stauffenberg despega hacia Berlín. El conde Klaus von Stauffenberg vuela hacia la capital convencido de que es el hombre que ha salvado al mundo. Durante las siguientes 3 horas no habrá radio, no habrá confirmación, solo la certeza ciega de que el tirano ha muerto y el Tercer Reich está listo para caer en sus manos. Pero a casi 600 kilómetros por detrás de él, en medio del humo de la explosión y los quejidos de los moribundos, alguien tose. Entre los tablones astillados de la mesa de roble y los restos humeantes del barracón, la bestia se levanta de los escombros. Adolf Hitler sigue vivo. A las 15:45 de la tarde, el Henkel 111 de Stauffenberg aterriza, por fin, en el aeródromo de Ransdorf, a las afueras de Berlín. Durante las 3 horas de vuelo, él y su ayudante, Werner von Heften, han estado incomunicados, recordemos, pero están eufóricos. Están convencidos de que, a estas alturas, el ejército de reserva ya ha tomado la capital, arrestado a las SS y asegurado los ministerios. Stauffenberg corre hacia el primer teléfono que encuentra en la pista y llama al Wenderblock, el cuartel general de la conspiración. Al otro lado de la línea contesta el general Friedrich Olbrich, y entonces el castillo de naipes se derrumba. Klaus, no sabemos qué pasa. Feldwebel cortó las comunicaciones en la guarida del Lobo, pero hay rumores. Dicen que el Führer ha sobrevivido. No hemos emitido las órdenes, no he activado Valkyria. Stauffenberg no da crédito. Han perdido 3 horas preciosas, 3 horas en las que los generales conspiradores en Berlín se han quedado sentados en sus despachos, fumando compulsivamente, sudando, paralizados por el miedo a enviar un teletipo sin confirmación oficial de la muerte del dictador. La inacción los ha condenado. Stauffenberg grita por el auricular: Yo mismo vi la explosión. Nadie pudo sobrevivir a eso. Lanzad a las tropas ahora mismo. Stauffenberg llega al cuartel general y asume el mando absoluto con una energía casi maníaca. A pesar de ser solo un coronel mutilado, comienza a dar órdenes a generales.
A las 4:30 de la tarde, por fin, las máquinas de teletipo empiezan a escupir las órdenes de la Operación Valquiria por toda Europa. Los mensajes dicen: el Führer ha muerto por un atentado, el partido intenta un golpe, el ejército asume el poder ejecutivo. Durante unas horas parece que el milagro es posible. En París, los conspiradores arrestan a 1.200 oficiales de las SS y la Gestapo sin disparar un solo tiro. En Viena, las tropas del ejército toman las calles. Pero en Berlín se encuentra el ministro de propaganda Joseph Goebbels, y Goebbels tiene algo que los conspiradores olvidaron cortar: líneas telefónicas secretas e independientes que conectaban su ministerio directamente con la guarida del Lobo. A media tarde, el comandante del batallón de la Guardia de Berlín, el mayor Otto Ernst Remer, recibe la orden de los conspiradores de ir al Ministerio de Propaganda y arrestar a Goebbels. Remer es un nazi fanático, pero cree que está cumpliendo órdenes legales del ejército para sofocar una rebelión de las SS. Remer entra en el despacho de Goebbels con la pistola en la mano. Goebbels, lejos de asustarse, le mira fijamente y le dice que está siendo manipulado por traidores. El ministro levanta el auricular de su teléfono rojo, pide conexión prioritaria con la guarida del Lobo y tras unos segundos le atiende el auricular al mayor Remer. Remer se pega el auricular a la oreja. Al otro lado de la línea, una voz áspera e inconfundible con un marcado acento austriaco. Comandante Remer, reconoce mi voz. Es Adolf Hitler. Está vivo. Herido, con los tímpanos reventados y los pantalones hechos jirones, pero vivo. Hitler en ese mismo instante asciende a Remer a coronel y le da la orden directa de aplastar el cuartel general de los conspiradores sin piedad. El golpe de estado de papel se desintegra a la velocidad de la luz. Cuando los oficiales regulares se enteran de que Hitler está vivo, los batallones que iban a tomar Berlín se dan la vuelta. Los teletipos cambian de tono. La Gestapo empieza a enviar contraórdenes. A las 10:30 de la noche, el Wenderblock está rodeado. Dentro del edificio, oficiales leales al régimen sacan sus armas. Se desata un breve y violento tiroteo en los pasillos. Stauffenberg recibe un disparo en el brazo izquierdo, el único que le quedaba, y cae al suelo sangrando. La conspiración ha terminado. El general Fromm, el superior directo de los golpistas que había estado jugando a dos bandas todo el día, esperando a ver quién ganaba, decide borrar las pruebas de su propia complicidad. De manera ilegal y atropellada, improvisa un consejo de guerra allí mismo, en su despacho. Condena a muerte a Stauffenberg, Olbricht, Heften y otro oficial, Merth von Kirchheim. Medianoche en Berlín. Bajan a los 4 hombres a rastras hasta el patio interior del edificio. Los faros de unos camiones militares se encienden, iluminando un montón de arena y un muro de ladrillo. Un pelotón de fusilamiento compuesto por 10 soldados los está esperando. El primero en caer es Olbricht. Cuando apuntan a Stauffenberg, su fiel ayudante, el joven teniente Haften, se lanza heroicamente frente a él para recibir las balas, cayendo muerto en el acto. Segundos después, el oficial al mando vuelve a dar la orden de fuego. Antes de que los fusiles truenen, Stauffenberg, ensangrentado, sin una mano y sin un ojo, grita con todas sus fuerzas hacia el cielo nocturno: ¡Larga vida a la sagrada Alemania! Pero la muerte de los líderes en aquel patio fue un acto de misericordia comparado con lo que estaba por venir. Esa misma madrugada la voz de Hitler sonó por todas las radios de Alemania, prometiendo una purga de proporciones bíblicas contra lo que llamó una camarilla muy pequeña de oficiales criminales y estúpidos. Hitler no quería simplemente matarlos, quería humillarlos, torturarlos y borrar su legado. El dictador exigió que los enjuiciados por la Operación Valquiria no recibieran un juicio militar, sino que fueran entregados al Tribunal del Pueblo, dirigido por el juez nazi más sanguinario de los Reich, Roland Freisler. Los juicios fueron un teatro del horror.
A los aristócratas y generales conspiradores se les presentaba ante la cámara demacrados, sin cuello en las camisas, despojados de sus cinturones o tirantes para que tuvieran que sujetarse los pantalones con las manos frente al tribunal, y algunos incluso les quitaron las dentaduras postizas para que sus voces sonaran balbuceantes y patéticas. El juez Freisler no juzgaba, aullaba, insultaba y escupía veneno contra ellos antes de enviarlos al matadero. Como relatan las crónicas de la época, Hitler dio una orden muy específica sobre cómo debían ser las ejecuciones. Quería que fueran ahorcados como reses en el matadero. En la prisión de Plötzensee, en Berlín, los nazis prepararon una sala lúgubre. En lugar de horcas tradicionales, instalaron un riel de acero en el techo del que colgaban pesados ganchos de carnicero. En lugar de sogas, utilizaron gruesas cuerdas de piano. Los condenados eran colgados de las cuerdas de ese piano. Este método no rompía el cuello instantáneamente como la horca tradicional, sino que provocaba una estrangulación lenta, agónica y terriblemente dolorosa que en ocasiones se prolongaba durante más de 20 minutos. Y el detalle más macabro de todos, por orden de Hitler, se instalaron potentes focos y cámaras de cine en la sala de ejecución. Toda la agonía fue filmada para que el Führer pudiera ver las grabaciones en su sala de proyecciones privada y disfrutar de la muerte de sus enemigos. La venganza no se limitó a los cabecillas. Las SS aplicaron la ley de Spiffenhat o culpabilidad de sangre. Esposas, hermanos, padres e incluso niños pequeños de los conspiradores fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Se calcula que más de 7.000 personas fueron detenidas tras el fracaso de la Operación Valquiria. Cerca de 5.000 fueron ejecutadas. La paranoia de Hitler devoró a sus mejores talentos. Incluso el zorro del desierto, el legendario mariscal Erwin Rommel, del que ya hemos hablado en este podcast, al ser salpicado tangencialmente por las investigaciones, recibió un ultimátum. O se enfrentaba a un juicio público y su familia era destruida, o se tomaba una cápsula de cianuro a cambio de un funeral de Estado. Rommel, recordemos, eligió el veneno. Alemania fue decapitada moralmente. La última barrera interna contra la locura nazi había sido aniquilada. El Reich seguiría ardiendo durante 10 meses más, arrastrando a Europa a sus horas más oscuras, todo porque un caluroso 20 de julio, un maletín fue apartado al otro lado de la pata de una mesa. Los hombres de Valquiria eran en su inmensa mayoría aristócratas prusianos, ultraconservadores, nacionalistas y militaristas. Muchos de ellos habían aplaudido las invasiones iniciales de Hitler e incluso habían mirado hacia otro lado durante los primeros años de represión, ya lo hemos dicho antes. No querían una democracia moderna. Muchos soñaban con restaurar el antiguo imperio o instaurar un estado autoritario regido por élites. Su heroicidad no residió en ser demócratas puros, sino en despertar, aunque tarde, a la monstruosidad moral de lo que estaban haciendo y tener el inmenso valor de cruzar la línea de no retorno para detener la picadora de carne en la que se había convertido el nazismo. Pero Stauffenberg no fue el único. La historia a menudo olvida que Adolf Hitler era un hombre rodeado de muerte. Hitler sobrevivió a la escalofriante cifra de 42 intentos de asesinato y conjuras. Parecía gozar de lo que algunos llamaban la suerte del diablo, y para entenderlo, dejadme que os cuente la historia de dos de los tiros errados más increíbles de la Segunda Guerra Mundial. Año 1939. Faltan 5 años para Valquiria. A diferencia de los altos generales llenos de medallas, nuestro primer protagonista de este nuevo tiro no lleva uniforme. Es un humilde carpintero y relojero comunista de la región de Suabia. Se llama Johann Georg Elser, un lobo solitario. Elser vio lo que venía. Vio la guerra antes de que estallara. Sabía que cada año, el 8 de noviembre, Hitler daba un largo y efusivo discurso en la cervecería Burgerdalger de Múnich para conmemorar el fallido Putsch de 1923. Durante semanas, Elser cenaba en la cervecería y se escondía en los baños hasta que el local cerraba. A oscuras, con las rodillas ensangrentadas, Elser vació meticulosamente por dentro el grueso pilar de madera que se erguía justo detrás del estrado donde Hitler daría su discurso. Cada noche guardaba el serrín en una bolsa para no dejar rastro.
En ese hueco instaló una obra maestra de la relojería letal, una bomba de tiempo conectada a varios kilos de explosivos. La programó para que explotara exactamente a las 9:20 del 8 de noviembre, momento en que Hitler estaría en el clímax de su discurso. Llegó la noche, la cervecería estaba a reventar. Hitler sube al estrado, todo es perfecto, pero el clima, ¡ay! Otra vez el bendito clima. Esa noche una espesa niebla de otoño cubre Múnich. El avión personal de Hitler no puede despegar. Tiene que regresar a Berlín en un tren especial. Para no perder ese tren, Hitler decide empezar su discurso media hora antes de lo previsto. Lo acorta drásticamente, se despide y abandona el estrado a toda prisa. Sale de la cervecería a las 9:07 de la noche. 13 minutos después, a las 9:20 exactas, la bomba de Elser revienta el pilar, hace colapsar el techo y destroza el estrado. Mueren 8 personas y hay decenas de heridos. Si Hitler se hubiera quedado 13 minutos más, la guerra habría terminado en el mes número 2. Avanzamos a marzo de 1943. El frente oriental. Hitler vuelve a Smolensk, en Rusia, para visitar el cuartel del Grupo de Ejércitos Centro. Allí le está esperando uno de los cerebros originales de Valkyria, el general Henning von Treschow. Treschow ha preparado un artefacto explosivo con el mismo plástico y detonador químico inglés que luego usaría Stauffenberg. Pero lo camufla maravillosamente. Moldea los explosivos para que tengan el peso y la forma de un paquete cuadrado que parece contener 2 botellas de licor Cointreau. En la pista de aterrizaje, justo antes de que Hitler suba a su avión para volver a Alemania, Treschow se acerca a un coronel del séquito de Hitler y le pide un favor con total naturalidad. Le dice: ¿te importaría llevarle estas 2 botellas de Cointreau al general en Berlín? He perdido una apuesta con él. El coronel sonríe, acepta el paquete y sube al avión del Führer. Antes de dárselo, Treschow había aplastado el cristal del ácido. El reloj de la bomba de las botellas está corriendo. Volarán por los aires aproximadamente sobre Minsk. Durante 2 horas, Treschow y sus conspiradores esperan pegados a la radio la noticia de que el avión del Führer se ha estrellado. Pero el avión aterriza a salvo en Prusia Oriental. Treschow siente el pánico helándole la sangre. La bomba no ha explotado. Y lo peor, un oficial tiene un paquete letal que se entregará a otro general en Berlín, descubriendo toda la trama y enviándolos a todos al patíbulo. Pero, ¿qué falló? Hitler odiaba volar. Le daban miedo las turbulencias, así que ordenaba a sus pilotos volar a mayor altitud de lo normal, donde el aire era más estable. Pero a esa altitud, en el invierno ruso además, el compartimento de equipaje no presurizado alcanzó temperaturas de bajo cero extremas. El frío congeló el percutor del detonador químico de ácido, lo paralizó. Treschow tuvo que hacer algo de película. Llamar por teléfono al oficial al que le había dado el paquete, decirle que se había equivocado de botellas y rogarle que se las guardara hasta el día siguiente. Treschow tomó el primer tren nocturno a Berlín, localizó al oficial, le entregó 2 verdaderas botellas de Cointreau y recuperó su bomba intacta. Todo sin que nadie se diera cuenta. My baby dances with the devil. 13 minutos de un reloj suizo, un compartimento de equipaje congelado, la pata de roble de una mesa pesada movida apenas 50 centímetros a la derecha.
La Operación Valquiria fue un fracaso absoluto que condenó a Alemania y a Europa a 10 meses más de una masacre indescriptible. El plan maestro burocrático se deshizo frente a una llamada de teléfono del dictador al que intentaban aniquilar. Y sin embargo, el sacrificio del coronel Klaus von Stauffenberg, del general Treschow y de tantos otros cumplió con su misión histórica. En las horas más negras y avergonzantes de su nación, demostraron al mundo que hubo un grupo de hombres que prefirió enfrentar la horca y las cuerdas de piano antes que seguir manchando sus uniformes con sangre inocente. Tuvieron la valentía de intentar poner la bomba en el centro neurálgico del mal. Esto ha sido la Operación Valquiria. ¿Y vosotros creéis que la historia está guiada por grandes corrientes inamovibles o que el destino de millones puede depender de una simple ventana abierta en un asfixiante, caluroso día de verano? Si te ha gustado este episodio de Fuera de Plano, como siempre te digo, no olvides suscribirte y compartirlo. Y recuerda, la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Full of uncertainty. There's no time for eternity. No time. Acabas de escuchar el capítulo especial El minuto que pudo cambiar el mundo, Operación Valquiria. Esto ha sido Fuera de Plano, edición especial, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web, www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.